Vamos a pasar a otro tema que es bastante importante y es errores o problemas que se nos pueden presentar al hacer compilación o al compilar o depurar los programas. Quizás uno de los principales problemas o uno de los más comunes es que nos diga undefined reference to y el nombre de una función. En este caso hemos escogido init, pero podría ser cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que él está intentando compilar algo que en algún momento se llama a esta función y que esa función no existe, entonces no sabe qué hacer con ella. Lo primero que debemos hacer entonces es revisar que ese método exista en el mismo fichero donde está bucle main, bien sea porque lo hemos incluido o bien sea haciendo un include de los ficheros .c o bien sea porque la hemos declarado explícitamente dentro de ese fichero donde está el bucle main. Si es el caso de init, hay que tener mucho cuidado porque esta función es muy importante. Ya hemos mencionado anteriormente que es donde se inicializan los distintos registros de let call fire. Ahí, por ejemplo, podemos inicializar temas de temporizaciones, temas de watchdog, interrupciones, etcétera. Con lo que es muy importante que este método exista y que esté bien implementado. De igual forma, allí podemos inicializar registros y variables que se quieran inicializar una única vez antes de ejecutar el programa, porque lo hacemos antes de entrar a bucle main. Vamos a recordar, bucle main, teníamos el código del start ASG, era que llamábamos a init y que posteriormente quedábamos en un bucle llamado bucle main. Entonces, como esto se ejecuta fuera del bucle, se hace una única vez. Otro elemento importante es que el nombre sea exacto, porque podemos pensar, pero está allí la función init, y no nos damos cuenta que a lo mejor hay una distinción, el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas y hay una única letra que hace que ya no sea el nombre init adecuadamente escrito, que no sea igual a lo que él está buscando. Bueno, este problema que voy a mencionar a continuación es bastante típico y a veces nos podemos volver locos intentando explicar por qué. Resulta que quiero depurar mi programa, cuando lo compilo y lo estoy tratando de depurar, no me dice que haya ningún error y sin embargo mi programa no funciona. Los síntomas de este problema suele suceder pocas veces o raras veces, pero si nos sucede, ¿cómo lo identificamos? No aparecen warnings ni errores, pero el programa no funciona y lo que vamos a ver es que en la pantalla donde se nos dice el resultado de la compilación, hay un número inferior de datos en esa ventana. Voy a explicarlo de forma gráfica. Normalmente cuando un programa se compila adecuadamente, nos tienen que aparecer estas 6 líneas y finalmente decirnos que no hay errores ni warnings. Pues cuando sucede el problema que estamos mencionando, nos aparece únicamente, básicamente esta línea. No son las 6 que estamos buscando. Tienen que ser 6, de lo contrario, no está adecuadamente compilado el programa. Por lo tanto, no nos va a funcionar. ¿Qué solución le damos? Cerrar el programa, todo el let call fire, cerrarlo completamente, abrirlo de nuevo y volver a compilar y ejecutar. Con esto se suele resolver este inconveniente. También nos puede pasar que al compilador nos diga que no existe un archivo o el directorio no existe. ¿Qué problema pasa aquí? Pues que posiblemente le hayamos dicho, utilizando la sintaxis de include, le estamos diciendo que incluya un fichero que realmente no está en el directorio principal donde se está ejecutando nuestro programa principal, donde está el bucle main. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? Primero, comprobar que dicho fichero realmente se encuentra en el programa principal. Ahora, también, si no queremos que ese fichero esté en el directorio principal y lo queremos tener en otros subdirectorios o en otras posiciones de ubicación en nuestro sistema, podemos hacer lo siguiente, decirle include y utilizar paths relativos o direcciones relativas. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo que nuestro fichero .c está ubicado 2 carpetas por encima de nuestra carpeta actual. De esta forma él interpreta este path relativo e iría y cargaría ese fichero. Otra forma es que le digamos la ruta de forma absoluta, es decir, c : ubicación del fichero. Generalmente los programas nos van a salir, cuando querramos compilarlos, nos van a salir unos warnings si tenemos algún tipo de error en lo que hayamos escrito o en lo que estemos
intentando compilar. Estos warnings podemos pensar que no son críticos, que no son problemáticos y generalmente no lo son, pero nos pueden dar muchos problemas si no los manejamos adecuadamente. Por lo tanto, nuestra sugerencia y casi que obligación de los estudiantes es que todos los warnings deben ser corregidos para que estemos más tranquilos y sepamos que nuestro programa es adecuado. Ahora, ejemplos de warning. Si el warning indica que alguna variable ha sido declarada y no utilizada, no es muy problemático, pero la mejor solución para evitarnos problemas es borrar dichas variables. Ahora, si el warning avisa de problemas de concordancia de tipos, estos son los más peligrosos, porque, especialmente si trabajamos con punteros, porque hay una altísima probabilidad de errores. Entonces, ¿qué solución tenemos? Verificar los tipos de datos y corregir. Que no tengamos un entero con un flotante, un entero con un char, tener cuidado con eso. Bueno, a continuación vamos a ver otro problema de compilación que tiene que ver con que cuando queremos compilar nuestro programa se tarda demasiado tiempo en cargar. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues es lógico que a medida que vayamos programando más cosas y que tengamos que ir escribiendo más funciones, pues nuestro programa se va haciendo más largo, más grande y por lo tanto más difícil tanto de compilar como de cargar en el Ethercore File. ¿Qué solución podemos tener? Pues primero vigilar que el número de funciones en cada fichero, de tal forma que pues, no sean demasiadas o si hay alguna que no necesitemos, comentarla para que no tengan que cargarse y ni compilarse. También nos podemos encontrar que en algún momento hayamos utilizado la función outNumDec o que la tengamos incluida y entonces eso hace que se tenga que cargar la biblioteca de flotantes que ya hemos mencionado que ralentiza la carga y la ejecución. ¿Qué solución damos? Pues evitar usarla y también podemos comentarla si no la vamos a usar. Finalmente, si trabajamos con arrays como los de las melodías o señales sinusoidales, pues ya sabemos que ahí hay muchísimos datos y todos estos datos tienen que pasarse al microprocesador, de tal forma que se ralentiza aún más la carga. ¿Qué solución damos? Pues comentarlos temporalmente al depurar otras partes del programa. Si estamos trabajando con el teclado, porque hay un problema ahí en el teclado, podemos comentarlo momentáneamente y de esa forma depurar únicamente la parte del teclado sin necesidad de estar cargando continuamente la parte de los arrays de las señales sinusoidales. Ahora, cuando ya hayamos solucionado, volverlas a descomentar para que funcione todo el programa adecuadamente. Bueno, otro error que se nos puede presentar es que nos diga el siguiente error, Implicit Declaration of Function. Es un warning, pero que ya hemos dicho que los warnings hay que tenerles cuidado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es un error que sucede al intentar utilizar una función antes de declararla. Es decir, aunque es un warning, es realmente un error, porque nos va a dar muchos problemas si no lo hacemos adecuadamente. Esto quiere decir que estamos intentando utilizar una función y en ninguna parte aparece un prototipo de dicha función. Entonces, el programa no sabe, cuando la quiere compilar, no sabe exactamente cómo compilarla. Entonces, se inventa o se imagina internamente, asigna unas variables y resulta que eso no era lo más adecuado. Entonces, para evitarnos ese problema, lo que queremos es que él sepa exactamente qué es lo que tiene que compilar y cómo. ¿Cómo se hace? Definiendo un prototipo al principio del programa o mediante ficheros includes, o sea, incluir ficheros de tipo .h donde estén incluidos esos prototipos. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que tenemos la función suma en nuestro programa principal. Tiene estos parámetros y hace esto. Pues resulta que para que nuestro programa funcione bien, debemos declarar este prototipo. ¿Qué es el prototipo? Pues simplemente el nombre de la función, el tipo de datos que devuelve, el tipo de parámetros que recibe y terminado en punto y coma. Nada más, no hay que definir lo que hace. Eso ya se define en el programa. Aquí únicamente le decimos esto, el prototipo. Al hacerlo, ya estamos garantizando que nuestro programa va a funcionar y va a compilar adecuadamente. Finalmente, también nos podemos encontrar que queramos depurar variables locales. Tenemos una variable local a un método y queremos saber su valor al entrar en ese método. Pues resulta que el EDCALLFire tiene una limitación y es que no podemos depurar variables locales. Solución que vamos a dar. ¿Por qué no las puede hacer? Porque las guarda en pila, entonces el EDCALLFire no las puede ver. Solución. Las vamos a convertir temporalmente en variables globales para que
las podamos agregar al wash del entorno. De esa forma compilamos y procedemos a depurar y ahora el sistema tiene acceso a esa variable y podemos ver su valor en todo momento. Pero ojo, hemos dicho que es temporal. Cuando finalicemos de la depuración debemos volverla a declarar como variable local para que no nos dé problemas. Otra solución es que la definamos como estática, es decir, que le pongamos al principio de la variable donde la definimos static int tal cosa o static char tal cosa. De esa forma el sistema la inicializa, la trata de forma global porque él la va a tener en una posición especial de memoria, pero estará siempre ligada al método donde nosotros las hemos declarado. De esta forma también se puede depurar y no hace falta de que sea temporal, se puede quedar así y ya tenemos una buena depuración de nuestros programas. Y eso es todo.